Perspectiva Ciudadana, un espacio para el debate, la discusión de las ideas. Y en ese sentido, bueno, pues hoy tenemos a un invitado que pues nos va a dar de qué hablar. Es Germán González. Bienvenido, Germán. Gracias, Héctor, un gusto estar contigo. Gracias por abrirnos este espacio. Bueno, amigos, pues ya sabemos que está pues en marcha un proceso electoral que formalmente todavía no inicia, pero bueno, ya todos los partidos andan pues viendo a qué candidatos van a lanzar, andan revisando sus estructuras, andan haciendo algunos hasta pre-campaña, que aunque dicen que no es campaña, bueno, todos sabemos y los vemos en la calle. Así que, pues, hoy Germán nos va pues a comentar qué está pasando con la oposición en Quintana Roo, qué está haciendo él dentro del partido y fuera del partido también como ciudadano, porque lo hemos visto también en otras causas sociales que han estado enarbolando, que bueno, tienen algún tinte político, pero tienen más bien su raíz en lo social. Sí, yo creo que toda actividad que vaya destinada a transformar la realidad de los ciudadanos es una actividad política. Ahora, una cosa es que sea una actividad partidista y otra cosa es que sea una actividad política. Y lo que hemos estado haciendo, Héctor, con estas manifestaciones, con todo lo que estamos en contra que está haciendo el gobierno, y de alguna manera nos organizamos diferentes ciudadanos de diferentes ideologías, cabe decir. Por ejemplo, el tema del INE, no todos son de derecha, también hay gente de izquierda que tiene el ideal de un instituto que vele por los ciudadanos, salieron a defenderlo. También hemos estado en temas de los libros de texto gratuitos, que también hay padres que probablemente están de acuerdo con el presidente, están de acuerdo con el partido en el poder, pero no están de acuerdo con el tipo de contenido que traen los libros. Y habrá gente que estará de acuerdo o no. Lo importante es que quienes no creemos que sean un buen contenido lo manifestemos. Al final de cuentas, la participación de la gente enriquece la democracia. Así es, y también otro tema que, por cierto, trajeron ahí a un conferencista hace un par de días, que es el tema de género, la sexualidad y bueno, hacia dónde nos está llevando todas esas políticas públicas que desde los organismos internacionales están dictando y que los países están aplicando. Algunos dicen que esas políticas son de izquierda, otros dicen que son de derecha. En fin, ahí está el debate en la mesa. Coméntanos también sobre ese tema. Sí, mira, esta conferencia que vino a dar Nicolás Márquez, pues en primera fuimos un grupo de personas que nos pusimos de acuerdo en traer este personaje. ¿Por qué él? Pues en primera porque su país tiene ciertas similitudes con lo que está pasando en México. El gobierno se hizo demasiado grande, empezó a tener tintes autoritarios, empezó a reprimir ciertas libertades, porque aunque digan que no, que están velando por la libertad de las mujeres, por la libertad de ciertos grupos marginales, pero también es a costa de otros, a costa de las familias tradicionales, a costa de los empresarios, a costa de los políticos que son disidentes al gobierno. Entonces empieza a haber una confrontación cultural y surge esta llamada batalla cultural, ¿no? ¿En qué consiste? Pues para eso vino Nicolás Márquez. Resumiéndote, consiste en que el anterior, antes era una lucha por el poder a través de las armas, ¿no? En este caso el comunismo contra la democracia que traía Estados Unidos, por así decirlo. Se había dividido en dos bloques el mundo y todo era una confrontación mediante el fuego, ¿no? Mediante los movimientos armados. Con la caída del muro de Berlín, pues empieza esto a cambiar de perspectiva. Ya no era por conquistar territorio, sí, mediante las armas, sino era conquistar las ideas o conquistar a los ciudadanos mediante las ideas. Y se supone que todos estos movimientos abrazan luego ideologías posmodernas, en el caso de la ideología de género, en el caso del feminismo radical o de la última ola. Entonces empiezan a atacar los centros de la sociedad, que son la religión, la familia, la tradición y ahora las fronteras, porque ahora ya todos quieren unas políticas de fronteras abiertas, lo que está generando una multiculturalidad que no siempre es compatible. Pues ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. De repente estalló un conflicto armado entre Israel y Palestina y resulta que en todas las capitales de Europa empiezan a haber conflictos por manifestación, entre que unos se manifiestan a favor de uno y los otros. La realidad es que eso no pasaría si la política de fronteras abiertas estuviera limitada a los ciudadanos que efectivamente van a vivir acorde a las reglas de un país. En resumen, lo que viene a traer Nicolás Márquez, lo que nos platicó, pues es que nos dio los ejemplos
de hasta el absurdo donde pueden llegar estas políticas, donde los lobbies, en el caso del LGBT, hay dentro de ellos gente todavía más extrema que dice, pues yo ya no soy un ser humano, yo ya soy un perro, y como soy un perro estoy oprimido porque no puedo ser un perro. Entonces obligo al Estado a que implemente leyes a reconocerme como un perro y hacerme las operaciones necesarias para parecerme como un perro. Y eso es una realidad. Está pasando en Inglaterra, está pasando en varios países de Europa, y eso es por lo cual tenemos que detener este absurdo. Yo creo que hombres y mujeres valemos por igual ante la ley, y así lo tiene que manifestar la ley. No puede haber privilegio alguno, ya sea porque pertenezcas a un grupo minoritario, o de acuerdo a tu orientación sexual, o peor aún, de acuerdo a cómo te sientes el día de hoy. Eso lleva a que en otros países, incluso a la hora de elegir qué eres, ya no ponen solo hombre o mujer, ya no solo ponen no binario, ya no solo ponen queer, sino empiezan a inventarse una serie de nombres. Él nos comentaba que en Argentina hay 63 orientaciones sexuales diferentes para elegir en tu acta de nacimiento. Entonces eso ya es el ridículo, porque ni modo que ahora deriven en leyes únicas para cada tipo de orientación sexual. Así es, en realidad el cuerpo solamente puede funcionar de dos formas. O funciona como lo que le llamamos macho o varón, Así es. o con la función reproductora que es la hembra. Es correcto. Y bueno, todas las demás variaciones que puede haber sobre el tema, pues como dicen por ahí algunos, pues está en la mente nada más, ¿no? De cómo te sientas, cómo interpretes tu realidad, y no podemos hacer una ley para cada interpretación de la misma. Es correcto, porque se trata de que el Estado, a mi parecer, se haga acorde o del tamaño a los ciudadanos lo que necesiten. No un Estado o un gobierno más grande que incluso los ciudadanos, porque eso deriva en estados totalitarios. Y eso no hay que permitirlo. Ahorita están implementando este tipo de leyes para favorecer ciertas minorías. Pero es como el tema de las cuotas. Con el tema de las cuotas para mujeres, de repente vemos que son las mismas de siempre. Y no precisamente son las más capacitadas. Y no hablo solo del partido en el poder. Y no solo hablo también de mi propio partido. Hablo de todos los partidos en general, que estamos viendo que hay mujeres que llegan a través de las cuotas de género y se instalan en el poder. Cuando se supone que esas leyes se crearon para favorecer la dignidad y la participación de la mujer en los espacios públicos, y estamos viendo que los políticos lo están usando a como les plazca, a conveniencia. Algunas de las viejas prácticas, como son los lazos consanguíneos, bueno, pues se siguen aplicando, porque las mujeres que aparecen son las hijas de los viejos políticos, las esposas o las amantes de los políticos, que antes se guardaban en lo oscurito y que ahora pues están saliendo a la palestra. Pero pues el vínculo y el grupo, el núcleo de la ente político que los impulsa, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Así es. De hecho, malvadamente se ha usado de que a lo mejor en distritos o en municipios donde al que ahorita tiene el poder no le conviene que vaya un hombre, en automático lo asignan a mujer. Y ya viene la misma convocatoria desde el mismo partido de que solo puede ser elegida una mujer para ese cargo o para esa aspiración, en automático cerrándole la puerta a los opositores a la persona en el poder. Bueno, ahí el INE está planteando unas reglas muy polémicas, ¿eh? Demasiado. Porque, por un lado decían que el INE estaba a favor de la oposición, pero vemos que está poniendo también reglas que favorecen precisamente a esas minorías a que tú te refieres y que no pues reflejan la realidad de una sociedad que pues como si hay un avance en los cargos que representan a las mujeres, sí, pero todavía no son tantas, ¿no? Y a veces por abrir tanto el abanico y abrir tantas posiciones, pues se empiezan a colar algunas mujeres que no están preparadas, que no tienen el perfil adecuado, y que, bueno, pues entran ahí por cuotas nada más, y que, pues en los hechos, pues a veces no dan el ancho, como puede suceder también con las cuotas que se daban anteriormente, gremiales, ¿no? A los sindicatos, a las organizaciones sociales, que la CNP, que le tocaban 2 a los sindicatos, que uno el petrolero, y a veces no iban los más adecuados, sino iban los que estaban más cerca del poder de los sindicatos, ¿no? Los que estaban en las cúpulas. Así es. Y ese cuotismo, no cuatismo, que pues también vimos que no funcionó. No, para nada. ¿Por qué? Porque luego esos cargos llegan los que controlan el poder o los que tienen el acceso inmediato al poder para distribuir quiénes son los que van a ocupar las cuotas.
y no precisamente el ciudadano. Ahí va. Imaginemos que yo fuera ya diputado y estoy haciendo una excelente labor y de repente porque mi partido o porque en el municipio resulta que el PAN es el partido más rentable, ahora resulta que tiene que ir una mujer porque el estado completo se divide creo que en 3 secciones, de las cuales eligen a la sección, al espacio más probable de ganar en cada sección y se la dan a las mujeres. Entonces resulta que ya cuando uno haya hecho la labor, ya elevas y vuelves rentable al partido en tu municipio o en tu distrito y vas a competir, ahora te pueden venir y te pueden decir no, porque por la rentabilidad le corresponde a una mujer. Entonces estamos simulando a la democracia, porque entonces el ciudadano no puede elegir entonces a quien quiere que lo represente, más bien el INE, en este caso, o también el IECRO, porque luego el IECRO también sale con el tema de las cuotas, están decidiendo por quién vas a votar. Y a mí la verdad eso me parece escandaloso. Si es cierto que nosotros y un grupo de ciudadanos nos manifestamos en favor del INE como herramienta para vigilar al poder y permitirle al ciudadano hacer valer su voto. Pero ¿de qué nos sirve el INE si al final solo está viendo que se cubran políticas que nada tienen que ver con nuestra percepción de la realidad? Como bien lo dices. Ahora, por satisfacer ciertas necesidades o ciertas cuotas, pues solo se le va a hacer más fácil a los que ya están enquistados en el poder, porque ahora lo único que van a tener que decirle a sus opositores es: tú no vas porque va una mujer y la mujer la pongo yo. Tú tampoco vas porque va un indígena y el indígena lo pongo yo. Y tú tampoco vas porque ahora tiene que ir un homosexual y lo pongo yo. ¿Y sabes qué es lo peor en el tema de las cuotas de LGBT? Es que muchos de ellos ni siquiera se quieren declarar como cuota LGBT, porque ellos dicen: yo, ¿por qué? Mi dignidad vale igual que la de todos los demás, yo no me voy a declarar como cuota LGBT. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Yo creo que una democracia sana tiene que permitirle a los ciudadanos participar abiertamente, a votar y ser votado. Así es, y yo creo que esa camisa de fuerza que nos han impuesto de la famosa democracia, pues debe tener particularidades. O sea, no es la misma democracia que se genera en un continente a otro continente o a otro país, aunque muchos dicen que debe ser uniforme y debe ser pareja. Yo creo que la riqueza de México y la riqueza del planeta es precisamente en la diversidad. Sí. Y cuando nos quieren poner una camisa de fuerza donde todos tenemos que actuar y pensar igual, empieza a causar problemas, ¿no? Sí, y lo que dices, la diversidad no es precisamente una diversidad de sentimientos, más bien es una diversidad de creencias, que todas confluctúan en una democracia y eso lo enriquece. Pero no, pues ahora no, resulta que tiene que ser una diversidad de acuerdo a lo que tienes debajo de los pantalones. ¿En qué momento aceptamos eso como una realidad que defina nuestra democracia? Otro ejemplo: Yucatán y la península es conocido porque aquí se vive lo que se consideraría como un matriarcado. Generalmente son las mujeres las que tienen la última palabra en sus familias. Así es. Y entonces resulta que no, que nos vamos a someter a políticas que pensaron en la Ciudad de México o en el norte del país y tenemos que implementar y someternos a esa misma ideología. Pues a lo mejor en la Ciudad de México sí sirva el tema de cuotas, porque hay un chorro de activistas LGBT, hay un chorro de activistas de indigenismo, pues a lo mejor ustedes, pues está bien, pero en estados como Quintana Roo, como Yucatán, como Campeche, yo creo que no hacía falta. Yo creo que las mujeres conocen muy bien su papel en la sociedad y los hombres también. Que los hombres estemos más tiempo en política no quiere decir que las mujeres sean menos que nosotros, porque luego llegas a la casa y la que te va a decir qué vas a hacer va a ser tu esposa o tu mamá. Así es, porque esto no solamente pasa en política. Este planteamiento es una reconfiguración de toda la sociedad. Sí. O sea, el papel que se jugaba socialmente, que fue construido históricamente, pues dicen las mujeres, es que lo construyó el patriarcado y tenemos que eliminarlo y volver a construir uno, pero ahora con matriarcado. Cuando en la realidad, pues nosotros los mexicanos lo sabemos, a quien se venera más es a la Virgencita de Guadalupe. ¿Quién es la reina de la casa? La mamá. La mamá. ¿Quién es la que es la jefa? A veces hasta la abuelita, si vive la abuelita. ¿Quién administra el dinero de la casa? Las mujeres. Y los proveedores, pues son los hombres, los que tienen que salir a ver cómo lo hacen, pero consiguen el dinero
inclusive para ser un hombre digno, ¿no? Es correcto. Un hombre que se diga hombre, ya tiene que mantener a su familia. Sí. Y si no lo hacías de esa forma, pues eras visto también mal socialmente. Entonces, esos esquemas yo entiendo que se tienen que ir modificando porque vamos modificándonos como sociedad, que pues esta corriente de globalización que pues, pasó por el neoliberalismo y la economía, también pasó por lo social. Así es. Pero yo creo que estamos precisamente en un proceso donde eso se está replanteando y tenemos que decidir como sociedad si queremos más de esta corriente de replanteamiento o buscamos pues precisamente nuestra propia orientación, o sea, los equilibrios que como sociedad mexicana necesitamos y queremos. Yo creo que todo esto tiene una solución. Quitarnos de encima al gobierno en lo que corresponde a la imposición de lo que tenemos que hacer o no hacer. Porque es tan simple. Incluso aplica con el tema de las mujeres y su valía en la sociedad. La mujer es capaz de decidir por sí misma hasta dónde quiere llegar. Y yo creo que actualmente no existe ni una sola ley que le impida a las mujeres acceder al poder. Por el contrario, sí existen leyes que nieguen a los hombres el acceso al poder. Entonces, hay que echar para atrás todo este tipo de políticas. Pero ¿sabes qué, Héctor? Yo siento que la sociedad, no solo chetumaleña, quintanarroense y mexicanos en general, están entumecidos. Están entumecidos con el dinerito que está saliendo del gobierno federal, de los gobiernos estatales, y a lo mejor del gobierno municipal no, pero hay que prestar atención porque por cada beca que recibimos, por cada dinerito que da el apoyo del gobierno, no es del gobernador en turno, es de la misma sociedad. Si es cierto que lo destina el gobernador o el presidente o quien tú quieras, hay que reconocerlo. Pero no hay que dejarnos llevar de que por eso todo lo demás está bien. Y este tipo de leyes están entrando silenciosamente, pero muy rápidamente en nuestra sociedad. Por eso es que ahora los hijos se pelean con los padres, las novias ya no soportan a los novios, los hombres se sienten insuficientes por esta espiral de cambios en la sociedad, que lo que nosotros le llamamos es como los antivalores. Entonces, yo que estoy buscando junto con estos ciudadanos que nos hemos juntado para sacar adelante estos proyectos, estas manifestaciones, pues es mantener una serie de valores inamovibles. Por ejemplo, la protección a la familia, la protección a la vida, el respeto a la religión, el respeto a las creencias y el respeto a nuestras libertades más fundamentales, para que de esa manera, en todo lo demás, el gobierno puede mover lo que quiera, pero hay esos pilares que son inamovibles. Pues fíjate que hace falta mucha difusión de estos planteamientos porque la creencia o la forma en que se ha vendido es que precisamente quien está en contra de estos cambios sociales, de darles pues más posiciones y darles pues más prebendas inclusive a las mujeres, son grupos pues conservadores, grupos retardatarios, grupos que se habían beneficiado en el pasado y que ahora no quieren cambiar las cosas. Así se ha vendido precisamente esta posición que tú nos estás planteando. Sin embargo, yo por lo que estás diciendo ahorita, entiendo que va precisamente a lo más básico y que no tiene que ver en todos los ámbitos, ¿no? Sí, la verdad es que seríamos unos hipócritas si quisiéramos obligar al resto de la sociedad a pensar como nosotros. Lo único que queremos es que el Estado se deje de meter con nuestras propias creencias, porque así cada quien va a poderse desarrollar libremente, va a ser más feliz haciendo lo que sabe hacer y por supuesto vamos a poder crecer de aquí en adelante, pero no, el problema es que el Estado empieza a meterse en la sociedad para decir qué está bien y qué está mal. A veces te puede favorecer porque según el que gobierne, pues coincide más con tus ideas y dices, pues yo encantado, ustedes cállense, pero y el día de mañana que esto cambie y que le toque, por ejemplo, al grupo de los conservadores y que quieran implementar un tipo de ideología sobre los que no creen en Dios, por ejemplo, pues también van a decir, oye, espérate, yo tampoco creo en esto. Bueno, pues entonces encontremos un punto en común. Es ridículo que a estas alturas, en pleno 2023, estemos regresando a ese entonces, donde hay ideas buenas y hay ideas malas, cuando todas las ideas creo que son válidas. Bueno, lo que pasa es que tú sabes cómo era la simbiosis de los poderes. Sí. El poder de la religión era absoluto sobre la sociedad y inclusive aquí en México y en Europa lo vivieron con la Santa Inquisición. Quien estaba en contra de la iglesia, pues no había posibilidad de ser oposición ni de ser libre pensador. Era simplemente un hereje y te quemaban en la hoguera. Eso también se ha evolucionado y por eso en
las luchas de nuestro país, se erradicó a la iglesia de la toma de decisiones y dijeron vamos a tener un gobierno laico, porque precisamente las ideas de la iglesia pues permeaban en lo político, ¿no? En el gobierno, y bueno, pues las ideas de la iglesia católica, pues prácticamente el gobierno las adoptaba como normas de conducta social que se tenían que respetar, ¿no? Yo creo en el gobierno laico, en el gobierno que no tiene religión, porque pues hay muchas formas de expresar pues, su veneración hacia el universo, hacia los creadores o el creador, y eso es de materia individual. Sí. Eso llevarlo a las reglas de convivencia, hay un límite que hay que cuidar, porque cuando las ideas religiosas se vuelven una norma para todos, se vuelven un problema. Sí, yo coincido en que el Estado debe ser laico, pero también es cierto que el Estado es laico y no ateo. Y por cómo están las cosas, empezamos a sentirnos perseguidos. ¿Por qué? Porque si nuestras creencias dicen que para nosotros la vida del no nacido es pieza fundamental para el desarrollo de los mexicanos, ahora puedes caer en violencia política contra la mujer. Ahora, si yo le llamo, por ejemplo, corrupta a la que es corrupta, solo por ser mujer me pueden vetar de por vida en la participación política. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ya no hay respeto ni por las creencias. Ahora sí parece que quieren implementar un estado ateo, donde manifestar tu fe ahora es penalizado. Yo entiendo que hay políticos que se pueden agandallar con el uso de la fe, pero también es cierto que no porque saludes de que Dios te bendiga, seas requerido para una penalización, porque hay mucha gente que es por costumbre y es de buena fe. Entonces tenemos que permitir que la gente de buena fe pueda seguir llevando ese estilo de vida. Ahora, otro tipo de personas, pues como los narcos, como los criminales, pues a ellos, ¿qué? Hay hasta narcocorridos y no son penalizados de ninguna manera. Bueno, hay hay lugares donde no se prohíbe. Están empezando, ¿no? Donde se prohíbe precisamente que se haga apología de esta música, ¿no? Sí. Precisamente porque los jóvenes que están creciendo empiezan a crecer con esos modelos, ¿no? A normalizar. A normalizar la violencia y a verlo como un modelo a hacer. Y de repente dicen, bueno, pues yo quiero ser como, antes era el bombero, el piloto, a ser político porque sea rico, ¿no? Ahora quieren ser narco porque además me hago rico pero rápido. No, increíble. La verdad es que el tipo de sociedad que estamos teniendo es una sociedad de antivalores, en gran parte por culpa de los políticos, porque los políticos cuando aprueban leyes no razonan las consecuencias, llegan a una agenda internacional, globalista, algún grupo importante impulsando con mucho dinero las políticas públicas y ellos simplemente lo adoptan. Y nosotros, por el ritmo de vida que estamos trabajando, que somos gente productiva, a veces no nos da tiempo de detenernos y razonar qué están haciendo los políticos. Pero es por eso que surge gente como algunos compañeros que yo tengo, en mi caso también, que a pesar de que tengo mi negocio, que tengo mis proyectos personales, pues decidimos permanecer en esta brecha de trabajo, de cuestionar siempre lo que hace el político para impedir que sigan abarcando más espacios de la sociedad, porque es demasiado lo que tienen de poder, es demasiado lo asfixiados que nos tienen. Ahí te va otro ejemplo, Héctor, el tema de la ley antiplásticos que se aprobó, por cierto, en un gobierno panista, con todo respeto, fue una ley mal hecha. La pongo como ejemplo porque es una ley que conozco, que junto con el gremio de compañeros que venden desechables, algunos biodegradables o no, la verdad es que vimos que era una ley que no tenía ni pies ni cabeza. Era por un tema de mero sentimentalismo. A esto vamos, cuando hacemos leyes por sentimentalismo, generalmente son leyes mal hechas. Tan es así que fue una ley que ponía marcas como nombre sin tomar en cuenta los materiales de los que estaban hechos los envases de esas marcas. Ahí te das cuenta que solo es un tema publicitario y al final esos desechables, la realidad es que se siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque a la gente necesita dónde llevar su comida. Entonces es una ley que fue pensada para complacer al político mediante los aplausos y no para complacer la necesidad de la gente. Pues yo voy más allá. Yo creo que más que complacer a los políticos, precisamente las decisiones que han tomado muchos políticos que han estado en el poder en los años recientes han cedido a las presiones de los organismos internacionales. Sí. Tú sabes que muchos de los acuerdos que se firman a nivel internacional, estas metas de la globalización y del 2030 y demás, pues han
obligado al país a implementar políticas públicas para cumplir con esos compromisos. Totalmente. ¿Y eso por qué? Porque los organismos que te prestan el dinero, si te dicen, si no participas y no haces modificaciones en tu legislación, pues te dejamos de prestar dinero. Y como en este país era más fácil pedir el dinero que trabajar o que invertirlo en infraestructura, pues era más fácil para los políticos decir, pido un préstamo, me quedo con el 10 o el 20% y pues total, vamos a hacer lo que nos dicen los organismos internacionales. Por eso los políticos que están en los congresos y en el Senado, pues se ven obligados a cumplir lo que ya dicen los acuerdos internacionales. Porque cuántas veces se quiere modificar una ley y dicen, no, porque vas en contra del tratado, vas en contra del acuerdo. Y en realidad esto pues va más allá del país, hay una cuestión mucho más de fondo que rebasa inclusive la propia izquierda o la derecha en el país. Sí, así es. Y esto es lo que tú estás señalando. Cuando ya en nuestro país ya no tomamos las decisiones nosotros, sino ya vienen políticas internacionales que tenemos que ir aplicando porque dicen, no estás cumpliendo con la cuota verde, ¿no? Tienes que empezar a transformar tu industria. Y entonces se empiezan a crear leyes que no están bien estructuradas y que dicen, bueno, vamos a quitar los desechables, pero bueno, ¿y cuál es la alternativa? No planteaste un cambio moderado y de repente cancelas los plásticos, cancelas los desechables, ¿y qué alternativa das a toda la industria del alimento que utiliza esos productos, ¿no? Al sistema de consumo, que pues muchas veces ya es de servicio al domicilio, ¿no? Precisamente por la pandemia. Sí. Entonces, todo eso no se vio y únicamente por cumplir con lo que se pedía, bueno, pues se dan este tipo de decisiones, ¿no? Sí. Pero yo creo que más que en hacer un énfasis en qué está haciendo bien un gobierno anterior o un gobierno actual, yo creo que debemos revisar esta parte hacia dónde queremos ir. Exactamente. Hacia dónde nos conviene como país, que yo creo que es lo valioso que está haciendo este presidente, el que está anteponiendo la soberanía nacional. Porque para unos decía, es muy fácil entrarle a la entrega de los recursos al extranjero, ¿no? Porque cumples con los organismos, con la gente que inclusive te va a proteger cuando salgas porque te garantizan a veces la extradición y no estás viendo el futuro de la nación. A algunos no les gusta lo que está pasando con esta cuarta transformación, pero sin duda en los hechos está dejando huella, no está dejando una gran infraestructura que va a traer recursos, que va a traer inversionistas, que va a traer y que van a generar empleo en este país. De hecho, pues poco se habla de que las cosas que se hacen bien, casi todo se critica lo malo que se hizo, ¿no? Pero si ponemos en una balanza las dos cosas, porque sin duda ha habido en estos 5 años cosas buenas y cosas malas, yo creo que las cosas positivas pues pesan más, ¿no? Sobre todo futuro. Pues más que pesen más, yo siento que también la oposición no se ha comportado a la altura de las circunstancias. Hay que atacar los verdaderos problemas de la sociedad. No basta con criticar al presidente, y esto es lo que hemos trabajado, al menos aquí en Chetumal, los que somos este grupo de ciudadanos de diferentes partidos. Queremos una agenda nacional, una agenda estatal, o en este caso una agenda municipal, que ponga por delante nuestro municipio por el resto de los municipios, por encima de Cancún. No es posible que casi toda la inversión se la lleven en Cancún, siendo que es un estado que está en constante declive. La criminalidad está en aumento y en Chetumal tenemos que blindarnos de eso, que ese tipo de problemáticas no recaigan en nuestra ciudad y por lo tanto necesitamos una agenda propia. Y esto pues va en sintonía con lo que mencionas. Hay cosas que estará haciendo bien el presidente, hay cosas que a mi gusto está haciendo mal, pero lo que es una realidad es que cuanto más dinero haya de por medio, más corrupción hay, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con esto? Pues a mi gusto permitir que la iniciativa privada, que los ciudadanos de bien, y sobre todo en este caso de los chetumaleños, pues tengan acceso a ese tipo de obras, porque también es cierto que la ciudad está llena de gente que viene de fuera, y por lo tanto todo ese dinero que está llegando del Tren Maya, pues o se queda la cantinita que está ahí rumbo a Bacalar, o simplemente se está yendo a otros estados.
la situación de la ciudad es apremiante. Y lo comento porque, como sabes, Héctor, pues somos comerciantes y no soy el único que está viendo con preocupación lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el estado y lo que pasa con la economía. Que es cierto que hay factores globales que afectan a la economía nacional, pero yo creo que no se está respondiendo adecuadamente. Yo no puedo venir a hablar aquí solo por un partido, yo tengo que hablar por la razón y por el sentido común. ¿Cuál es? Menos gasto público, mayor inversión en infraestructura y menos aparato burocrático. En la ciudad estamos hartos, bueno, yo en lo personal y veo que mis compañeros comerciantes, de que sin trabajar como tan fuerte como lo hace la gente de a pie, de acá y del día a día, tengan tremendos e ilimitados privilegios por el simple hecho de trabajar en gobierno. Creo que hay que cambiar esa realidad y podemos hacerlo impulsando una agenda propia, una agenda local y sobre todo que vele por los intereses de los ciudadanos antes que de los políticos. Así es, y bueno, y ahora sí hablando de manera partidista, ¿cómo está abordando este problema y cómo piensa enfrentar primero el PAN y luego el bloque opositor? Porque vemos noticias de lo que está pasando en México, de los acuerdos, de los desacuerdos, pero ¿cómo está permeando este bloque? ¿Cómo está permeando este bloque de resistencias de la sociedad civil, que también hay mucha gente de la sociedad civil que está en el bloque opositor o el Frente por México, aquí en Quintana Roo? Pues mira, Héctor, yo he observado con atención lo que está pasando a nivel nacional. Yo no estoy todavía realmente convencido de que vaya a ser una fórmula exitosa. Sin embargo, me queda claro que el concepto es hacer un frente común para detener el crecimiento de Morena e evitar unas políticas todavía más totalitarias, ¿no? Yo entiendo y lo comprendo. Sin embargo, yo creo que habría que apostarle más porque cada partido tenga su propia representación. Porque también hay que decirlo, el PRI no representa los mismos valores que representa Acción Nacional y tampoco el PRD, porque nacieron por separado, no nacieron juntos. En este caso, pues ya la dirigencia tomó una decisión, se va a implementar muy probablemente a nivel estatal y municipal, y poco podemos hacer los militantes que somos de a pie, porque yo soy militante del PAN, sin embargo nunca he tenido un cargo público como tal. Pero eres consejero del partido en el Soy estado. consejero estatal por elección del militante, no es un cargo que haya sido por designación, es un cargo por el cual uno es electo, y junto con la presidenta Oyuki del comité municipal, yo fui electo también para ser del consejo estatal, y como consejero tengo esta visión de que esto es una decisión que se tomó, pues ahora sí que desde las instituciones nacionales, de los partidos políticos, y a nosotros nos corresponde distinguirnos del resto de los partidos, y por supuesto, a lo mejor el PRI y el PRD pues tengan colita que le pisen, pero también es cierto que del PAN han salido muy malos políticos que han decepcionado a la sociedad y tienen al partido hoy como está. A lo mejor muchos no ven en este momento al partido como una opción real para votar. ¿Por qué? Porque lo ven desgastado, porque vieron que los políticos que vinieron aquí a nombre del PAN a pedirle el voto a la gente hicieron todo lo contrario, o peor aún, se fueron a otros partidos políticos. Entonces yo entiendo muy bien que la ciudadanía esté decepcionada del partido, pero también es cierto que dentro del partido hemos trabajado mucho para sacar a patadas a los que hubieron secuestrado al PAN. Ahora somos una nueva generación, y por nueva generación no me refiero solo a jóvenes, me refiero también a los panistas de años que nunca habían sido considerados para tener ni siquiera un pequeño espacio dentro de su comité municipal. Ahora tienen la oportunidad, y sí es cierto, a lo mejor pudiera parecer que Acción Nacional está callado, pudiera parecer que Acción Nacional no tiene rumbo, pero la realidad es que primero están trabajando adentro para fortalecer la institución. Y cuando sea el momento de brincar a las campañas electorales, te aseguro, Héctor, que va a haber gente muy capacitada, caras frescas y con una ideología más acorde a la de Acción Nacional. Independientemente si vamos en una alianza con el PRI o el PRD, se tiene que distinguir el candidato que salga de Acción Nacional. ¿Están trabajando sobre formación de cuadros, sobre perfiles? ¿Cómo está trabajando, al menos ahorita en Acción Nacional? Sí, lo que corresponde al comité municipal, que es con el que más participo, puesto que estamos acá cerca, hemos tenido conversatorios sobre diferentes problemáticas de servicios públicos, de impuestos altos, de malos burócratas, de un exceso de gasto público, de las condiciones de las calles, del alumbrado público, de los contratos que se asignan a
a gente que ya ha heredado esos contratos de otras administraciones y que se siguen enriqueciendo a costa del dinero público. Lo hemos discutido, estamos formándonos adentro para que todos los panistas que desean hacer este cambio, que desean revivir al PAN, pues estén en la misma sintonía de qué es lo que está mal con el gobierno, qué es lo que está bien con la sociedad y cuáles son los puntos que atacar. Y ¿sabes qué? Yo creo que todos coincidimos que es el tema de la criminalidad y sobre todo la economía precaria en la que estamos. Creo que eso es sobre lo que hay que discutir. Y hemos tenido actividades sobre eso, hemos invitado panelistas que nos han contado la situación en la que está, cuáles son las alternativas para combatir eso, y en eso estamos. De hecho, la otra semana vienen unas mesas políticas donde espero que estemos varios de los militantes discutiendo sobre el futuro de Acción Nacional. Y por parte de los acercamientos con el PRD o con el PRI para la alianza en lo local, ¿hay ya avances? Pues la verdad eso es algo que le corresponde a la dirigencia estatal. A mí como consejero estatal solamente va a llegar el momento donde la presidenta diga pues vamos a ir en alianza o vamos a explorar una alianza con tal y tal cual partido. Uno como consejero hará las recomendaciones. Yo en mi caso pues preferiría no ir con el PRI. Sin embargo entiendo que las circunstancias del momento lo puedan ameritar. Eso habrá que escucharlo de la militancia, porque en las mesas políticas el militante va a ir a decir si quiere ir o no quiere ir en alianza. Entonces es importante que hagamos ese ejercicio y como consejero solo nos corresponde hacer las recomendaciones pertinentes y ya la dirigencia decidirá qué hacer. Yo como ciudadano pues no me queda más que organizarme con los otros, el resto de ciudadanos, el resto de comerciantes, con mis amigos, con mis familiares y tratar de encontrar una línea, una vía de acceso a cambiar la realidad de este municipio, o en este caso, de mi partido, cuando menos. Aunque en las encuestas y los sondeos y el pulso que se tiene, pues parece que Morena pues va a repetir, ¿no? Sí, yo creo que cuanto más fuerte está la tormenta, más cerca está de pasar. Entiendo que para muchos es muy complicado entenderlo, pero repito, está el ejemplo de Argentina. Lo que pasó en Argentina parecía que estaban condenados a tener un bipartidismo y surge esta tercera opción que rompe esquemas, que rompe todo tipo de política pública. Podremos estar o no de acuerdo con sus políticas que propone, pero la realidad es que siempre es necesario que surjan nuevos cuadros y que sacudan la política nacional. Y aquí en Otope lo que queremos hacer. A lo mejor la vía independiente no es una vía que esté al acceso de cualquiera, porque también la vía independiente es una trampa. Sí, el resto de requisitos que te ponen son inalcanzables. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedan los partidos. Y a través de los partidos, hacer uso de esa plataforma para acceder al poder y cambiar la realidad de los ciudadanos para bien. Muy bien, y entonces, ¿qué sigue? Las mesas políticas de consulta para la militancia y para definir algunas políticas que va a llevar el partido. Sí, ahí van a discutir algunas realidades del municipio, donde algunos militantes que son bajo invitación de la presidenta, pues van a proponer qué temas se van a tocar. No solo qué temas, sino también van a discutir el método de elección de candidato y van a hacer una propuesta de quiénes serían los aspirantes y por qué deberían ser ellos. Yo creo que después de las mesas políticas vamos a tener idea de quiénes son los contendientes reales para la presidencia municipal por el PAN. Aunque la tendencia, por lo que parece, también va a ser de aplicar las encuestas, ¿no? Esperemos que no, porque la verdad es que las encuestas luego son cuchareadas, son manipuladas. Esperemos que se tome de acuerdo a los debates, a los foros y a las propuestas, que al final sean los comités municipales y los consejeros quienes ayuden a definir qué es lo mejor para el partido. Y eso urge. Sobra decir que las pasadas dirigencias pues simplemente eran los amigos del poder. Yo debo mencionar un ejemplo muy claro, el caso de Juan Ortiz, que nosotros nos manifestamos en su momento en contra de que gente como él pues tome la candidatura. ¿Por qué? Porque no había ningún ápice de simpatizar con las ideas y con las convicciones de Acción Nacional. Tan es así que apenas llegó de regidor, se cambió de partido. Esperemos que en Acción Nacional no se repita eso, que se le dé prioridad a la gente de bien y pues de preferencia a los militantes. Así es, algún nombre que se ponga sobre la mesa que esté ahorita acercándose con ustedes. Pues mira, yo no puedo decir, no puedo saber
quién se ha de haber acercado con la presidenta Reina o con la presidenta Oyuki, pero sí te digo que en lo personal tengo la aspiración de buscar la candidatura por la presidencia municipal. ¿Por qué? Porque estoy harto de que los mismos políticos de siempre, que incluso ya cambiaron de partido, ahora quieren regresar a la Acción Nacional. ¿Para qué? Claramente no quieren llegar a ganar porque saben que no es momento para ganar, pero se quieren beneficiar para seguir sacando provecho de Acción Nacional y para negociar con el partido que está en el gobierno. Hay que impedirlo a toda costa. En mi caso, yo soy una persona que no dependo del gobierno, el equipo de trabajo que tengo no depende del gobierno y creo que ese es un plus que vengo a poner sobre la mesa para Acción Nacional. No hay un conflicto de interés y por lo tanto vamos a hablar por lo que sea mejor, no para el PAN, para los ciudadanos. Pues ahí está el mensaje para los activistas de Acción Nacional, los que se están reagrupando Sí. para poder tratar de salvar la honrilla de este partido y pues volver a sus fueros, ¿no? A lo que fue el Partido de Acción, un partido fuerte, que era un partido de lucha, que pues siempre era símbolo de la oposición, Sí. que lamentablemente en las negociaciones con el poder, pues también, como dicen, cayó en la tentación y pues ahora están pagando pues los costos, ¿no? De haber sido gobierno y cogobierno con el PRI. Por eso lo delicado de esta alianza o este frente, ¿no? Con el mismo partido, Sí. que los llevó a la desgracia. Sí, totalmente. Creo que el primer paso para que Acción Nacional vuelva a resurgir de las cenizas es volver a ser congruente con lo que proponía desde el principio. Lo dicen sus propios estatutos, lo dice la doctrina de Acción Nacional y sus propios fundadores. Tenemos el ejemplo de los fundadores. Un ejemplo muy reciente que todos tenemos es Maquillo. Maquillo, el tipo de candidatura que tuvo, el tipo de mensaje que llevó, era un mensaje de solidaridad con los que menos tenían, pero un mensaje de modernidad para aquellos que tenían el capital para invertir, para hacer mejores cosas por su ciudad. Yo creo que si Acción Nacional retoma el rumbo, si los dirigentes se cuadran para que los nuevos perfiles, ahora sí, para que las fuerzas básicas salgan a dar la batalla en las campañas, nos va a ir muy bien, estoy seguro. Muy bien, Germán. Bueno, pues te agradezco que nos hayas brindado estos minutos. Gracias, Héctor. Para conocer un poco más de lo que está pasando en Acción Nacional, de lo que están haciendo ustedes como jóvenes de oposición y pues ver que todavía está el camino bastante largo de aquí a fin de año para conformar el famoso frente opositor. Pues ahí estaremos, dando batalla. Amigos, les agradezco que nos hayan acompañado en una emisión más de Perspectiva Ciudadana. Nos vemos en la próxima emisión.